Todos somos influenciados por nuestra cultura, por nuestros amigos, por lo que leemos y lo que miramos. Pero solo porque la mayoría lo practique, no quiere decir que sea lo correcto. Es más, una gran parte de los casos bíblicos, la mayoría solía estar equivocada. En la misión de compartir el Evangelio de Dios, a veces podemos cometer el error de seguir la cultura, de seguir nuestras creencias y dejar de lado lo que dice la palabra de Dios. En este estudio veremos la manera en la que Jesús actuó haciendo misión. Si quieres conocer más sobre este tema, te invito a acompañarme como siempre en el repaso reflexivo de la lección de Escuela Sabática. Hola amigos, qué alegría saludarlos. Soy el pastor Víctor Correa y como siempre les mando un fuerte abrazo hasta el lugar donde se encuentren viendo este video. Recuerda suscribirte a este canal para recibir cada semana un repaso reflexivo de nuestra guía de estudio de la lección de Escuela Sabática. Comparte este video con tus hermanos de iglesia para que ellos también puedan beneficiarse con estas reflexiones que hacemos de cada mensaje que nos deja la lección de Escuela Sabática. Bueno, esta lección la vamos a dividir en 3 secciones, que son al mismo tiempo 3 enseñanzas que nos deja la vida misionera de Jesús y por supuesto vamos a revisar también algunos casos bíblicos. Vayamos a nuestro repaso reflexivo. Cuando comenzamos a ver el ministerio de Jesús, vemos que su espíritu misionero nunca cesó, o sea, nunca se detuvo. La vida entera de Jesús, incluso desde la decisión que tomó junto a la deidad de dejar la gloria de Dios para formar parte de la humanidad y salvarnos, es la evidencia sin lugar a dudas más grande, más extraordinaria de misión. Ahora, viendo el trabajo misionero que Jesús hizo en la tierra, vemos un detalle muy asombroso. Jesús podría haber hecho el trabajo solo. Por supuesto, Él es Dios, es todopoderoso. Pero Jesús escogió a 12 discípulos y la primera enseñanza que quiso dejarle a estas 12 personas era que aprendan a tener un espíritu misionero. En la Biblia encontramos, por ejemplo, en Mateo 14 y capítulo 15, que Jesús parte con sus discípulos desde Genezaret a las regiones de Tiro y de Sidón, es decir, de Galilea hacia una zona que no tiene nada que ver con su religión, a zonas muy paganas. Lo mismo vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios saca a los israelitas a pueblos y lugares paganos, pero ellos, en lugar de ser una buena influencia, nosotros sabemos la historia que se dejaron influenciar por las malas costumbres de estos pueblos. ¿Sabes? Todo esto nos lleva a una sola reflexión, y es que Dios hace discípulos misioneros. Si tú eres ahora alguien que fue llamado por Jesús para formar parte de su iglesia, entonces tú eres un discípulo moderno de Jesús. Pero debes recordar que Dios no llama discípulos para ser simples oyentes, simples miembros de iglesia. Dios te ha llamado para convertirte en un discípulo misionero. ¿Sabes, amigo? Que tu oración hoy sea: Señor, ayúdame a tener el corazón que Jesús tuvo. Que cuando vea a las personas las vea con amor y un corazón misionero. Dile: Señor, llena mi ser de compasión por las multitudes que andan por este mundo sin dirección. Enséñame, Señor, a comprender, pero también a imitar el amor que Jesús tuvo por las demás personas, porque esas demás personas, al igual que tú y yo, son hijos de Dios. En esta escena, nuestra segunda sección, vamos a ver una historia muy impactante, quizá una de las historias más impactantes de fe que tiene la Biblia. ¿Por qué? Por la manera como Jesús trata a una mujer. Recordemos un poco la historia, ¿te parece? Jesús llega a una región llamada Tiro, entra a una casa queriendo pasar un poco desapercibido, pero se entera una mujer, una mamá que tenía una hija
endemoniada. Esta mujer, que no era judía, que era griega, cuando se entera que Jesús estaba en el lugar, va y comienza a pedirle a Jesús que atienda a su hija. Jesús le dice: espera, que primero quiero atender a los hijos, no puedo quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Esta respuesta fácilmente hubiera hecho retroceder a cualquier persona, pero la fe de esta mujer era más grande. Cuando vemos la reacción, por ejemplo, de los discípulos ante la llegada de esta mujer dando gritos para ser atendida, una mujer que era griega, los discípulos dijeron: Señor, despídela, dile que se vaya. Es decir, lo normal, lo habitual, lo que la mayoría hubiera tomado como correcto era justamente la forma como Jesús comenzó a tratar a esta mujer. Pero Jesús lo hizo porque quería enseñarnos y enseñar a sus discípulos que el milagro del Evangelio llega no para la persona de acuerdo a su nacionalidad, a su color de piel o a su condición social. El milagro del Evangelio llega de acuerdo a la medida de tu fe. No importa si el resto te cree inferior. No importa si tú mismo ahora te sientes inferior que los demás. Nunca dejes de creer en el poder transformador de Jesús. Para comprender este mismo mensaje, Dios le mostró, por ejemplo, a Pedro en una visión con una mesa llena de animales impuros servidos para que comiese, y le ordena: come. Esto porque Pedro tenía al principio una intolerancia contra los gentiles. Pero con esta visión Pedro llega a comprender que el mensaje de salvación es para todo el mundo. Y él dice: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Así como Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos que aún no habían comprendido plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, no solo para una nación o un grupo étnico, ahora es nuestra responsabilidad continuar con esa gran enseñanza. Dios no echa fuera a nadie. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se beneficien de su amor y de su misericordia. Veamos ahora algunos casos de fe. ¿Sabes tú dónde encontró Jesús más fe, si entre los judíos o entre los extranjeros? La respuesta puede sonar un poco incongruente, pero sí, Jesús encontró más fe en los no judíos. El caso del centurión, el caso de la mujer cananea y muchos otros nos demuestran que fuera del redil, a la que nosotros llamamos iglesia, hay muchas ovejas de Jesús que serán salvas por el amor y la gracia de Dios. Se dice que incluso entre los gentiles habían hombres que entendían mucho mejor que los maestros de Israel la profecía bíblica concerniente a la venida del Mesías. Los filósofos se esforzaban por estudiar, pero su odio a los que no eran judíos hacía que la luz de Dios no llegue a sus vidas. ¿Qué debemos hacer? Pues seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. Recordar que Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical al mundo religioso. En su lugar, pensemos en la mejor manera de mostrar a las demás personas la verdad de la Biblia, pero sin denigrarlas como personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.